Buenos días, bienvenidos a esta segunda tertulia sobre educación matemática, en la que vamos a hablar sobre aspectos vinculados a la formación de los futuros profesores de matemática de secundaria. Hoy con la voz un poco perjudicada, pero bueno, no quería suspender la reunión porque no quería perder de conversar con estos cuatro estupendos profesores que nos visitan hoy. Vamos a reflexionar entonces, compartir experiencias, vamos a debatir sobre este tema y presento a los cuatro profesores, los presento en orden alfabético según sus apellidos. Fernando Espantoso. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, con la voz como la ves, como la escuchás. Fernando Espantoso es el papá de Fausto. Por otra parte es profesor de matemática, egresado del Instituto Profesores Artigas, IPA, y realizó la maestría en Educación con mención en Didáctica de la Matemática en la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires. En la actualidad divide su tarea docente entre el IPA y el Centro Regional de Profesores del Centro. Su principal interés profesional está relacionado con la enseñanza de la geometría y pretende seguir haciéndose preguntas referidas a cómo enseñamos y qué aprenden los estudiantes. Bienvenido, Fernando. Gracias. Continuamos con Janine Maufinet. ¿Cómo está Janine? Con la voz un poco también perjudicada como tú. Sí, pero vos menos todavía porque ya hace más tiempo que estás en este proceso. Yo estoy saliendo del proceso. Exacto. Janine Maufinet es profesora de matemática, egresada del Instituto Profesores Artigas, posee un diploma en matemática con mención en aplicaciones que ofrece en forma conjunta la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, y la Universidad de la República, UDELAR, y actualmente cursa la maestría en Ciencias en Matemática Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. Ha desarrollado investigación en el ámbito de la formación de maestros de educación primaria. Actualmente se desempeña como docente en el IPA y en el Centro Regional de Profesores del Suroeste. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias. Seguimos con Leticia Medina. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, Gustavo. Leticia Medina Ubal es magíster en Educación Matemática por el Instituto Politécnico Nacional de México y es egresada del diploma en matemática que ofrece en forma conjunta la ANEP y la UDELAR. Es docente efectiva en el Consejo de Formación y Educación y actualmente se desempeña en el Centro Regional de Profesores del Este y en el Instituto de Profesores Artigas. Sus intereses académicos y principales aportes se centran en la enseñanza del álgebra, la geometría y la didáctica de la matemática. Bienvenida, Leticia, también. Muchas gracias. Y nuevamente nos acompaña Fabián Mitabar. Gracias, Fabián, por tu participación en la tertulia. Un gusto estar acá. Te presento otra vez, por si alguien no vio todavía la tertulia anterior. Fabián Mitabar es profesor de matemática, egresado del Instituto de Profesores Artigas y magíster en educación por la Universidad Católica del Uruguay. Ha profundizado en las aplicaciones de la tecnología en la educación. Ha trabajado como docente en secundaria y en formación docente, integra el equipo permanente de GeoGebra y asesora varias instituciones en temas de diseño curricular, procesos de innovación y formación de docentes en servicio. Actualmente es el presidente de la Sociedad de Educación Matemática Uruguaya, CEMUR. Gracias por recibirnos nuevamente, Fabián. Un gusto y también un placer para CEMUR dar espacio a este tipo de intercambios. Como ya adelanté, en esta tertulia vamos a conversar sobre aspectos vinculados a la formación de los futuros profesores de matemática de secundaria. Para lo cual quiero proponer como disparadora la siguiente pregunta. ¿Existen focos de atención necesarios en la formación de profesores de matemática que puedan conducir, de manera no intencional, a enfoques inadecuados en la enseñanza a nivel de secundaria? Y si esto ocurre, ¿cómo superar esta contradicción? A veces el énfasis en determinados contenidos, en el rigor matemático, en ciertos tecnicismos, puede generar tensiones entre la enseñanza de la matemática en la formación de profesores y la forma en que se debería abordar la enseñanza de la matemática luego en la enseñanza secundaria. Tradicionalmente la investigación en educación matemática ha abordado estas tensiones buscando acompasar la enseñanza de la matemática en la formación de profesores con la enseñanza de la matemática en secundaria.
Entonces, por ejemplo, sugiere un enfoque metodológico en la formación de profesores que se corresponda con una metodología adecuada para la enseñanza de la matemática a nivel de secundaria, lo cual, quiero aclarar, comparto totalmente. Pero creo que la investigación en educación matemática, y esta es mi opinión, no siempre lidia en forma adecuada con las contradicciones. Tengo la sensación de que la academia muchas veces no acepta la contradicción y busca eliminarla estableciendo una coherencia entre los distintos niveles, pero me pregunto, ¿siempre es posible y adecuada la coherencia? ¿Qué sucede con lo que eventualmente es adecuado o necesario en la formación de los futuros profesores de matemática e inadecuado en la enseñanza de la matemática en secundaria? ¿No será que a veces es necesario admitir la contradicción para superarla? Muchas preguntas me hago ahí. Para bajar un poco a tierra el planteo anterior, quisiera proponer un ejemplo cercano a mi experiencia de aula. En el curso de Fundamentos 1 de la formación de profesores, insistimos con las diferencias entre las relaciones de pertenencia y de inclusión. Uno se podría preguntar, ¿es necesario que un futuro profesor de matemática sepa distinguir entre estas relaciones? Bueno, no tener clara la diferencia puede conducir a dificultades, por ejemplo, para comprender el concepto de conjunto de partes. Por lo tanto, parece razonable que un futuro profesor comprenda la diferencia entre estas relaciones. Ahora bien, focalizar, insistir, profundizar en ciertos aspectos como este, del conocimiento matemático en la formación de profesores, ¿no conduce a que los futuros profesores en sus cursos de secundaria centren la atención en aspectos del conocimiento matemático que no son relevantes ni deseables para la enseñanza en secundaria? Bueno, dejó planteadas varias preguntas. ¿Quién arrancaría? ¿Quién le gustaría arrancar? Bueno, rompo yo. Dale. Rompe el hielo, Fernando. Bueno, mi experiencia en formación docente es mayoritariamente en magisterio, en el IPA, digamos, en formación de profesores, que es lo que se centra acá el tema. Es el 6º año, o sea que un poquito de recorrido ya tenemos. Pensé la pregunta pensando en, sencillamente, una recta pertenece o está incluido en una recta, ¿no? En sí eso es importante para un futuro profesor que recién está empezando la carrera. Es una materia que está en primer año. Hay muy poco recorrido de geometría a nivel de secundaria. Entonces eso, a los que enseñamos geometría, genera un problema, digamos, porque hay todo un marco teórico que está ausente, por decirlo de alguna manera. Entonces, en mi curso al menos no me detengo tanto en la fundamentación que dijiste vos, que te está relacionado con el conjunto de partes y montones de cosas relacionadas con la matemática formal. No me detengo. Sí, digo, bueno, una recta, en el momento de argumentar se los corrijo, lo explico, pero seguimos de largo, porque hay muchísimas cosas como para atender, pero eso es el momento de empezar un curso. Después, en el fragor de que se va sucediendo el curso, ya pueden pasar otras cosas, pero en una primera instancia, al menos mi experiencia con estudiantes que muchos vienen de secundaria, con muy poco conocimiento geométrico, y en el IPA también, en nocturno, que son muchos estudiantes, llamémosle adultos, que retomaron sus estudios y empezaron la carrera ya avanzada su vida, por decirlo de alguna manera, como que me parece que no le aporta tanto a la formación, al menos en ese momento. A lo mejor en el curso de profundización, en 4º año de geometría, sí, pero empiezo por ahí. Muy bien. Bueno, yo voy a seguir un poco porque es en la línea de lo que plantea Fernando. También en un curso de geometría de primer año, una de las cosas que más les corrijo es cuando escriben la recta A, intersección la recta B, es igual a P, te ponen así, ¿no? Entonces, yo lo corrijo y realmente me parece importante hacerlo, ¿no? Porque ahí entran a tallar varias cosas, ¿no? Primero, que la intersección es una operación. Tal vez yo soy profesora de fundamentos también, entonces de repente enfatizo más esas conexiones, ¿no? Y miro que para eso es lo mismo, ¿no? Escribirlo entre llaves, porque es un conjunto o no. Y es una de las cosas que más corrijo.
y veo que hay varias dificultades que están involucradas. Primero que nada, las rectas son conjuntos de puntos, ¿verdad? Por eso estoy planteando una operación entre conjuntos. Pero la manera en que las escribimos, con letras minúsculas, no corresponde con la notación usual que usamos para los conjuntos. Entonces, eso a ellos les hace perder de vista que están trabajando con conjuntos, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que enfatizo y le explico. Y por más que uno le enfatiza y le explico, me paso hasta julio, agosto corrigiendo lo mismo, digo, ¿no? Pero es curioso ver que, por ejemplo, si ellos plantean la intersección de dos circunferencias, ahí sí le escriben esa intersección como un conjunto. Porque bueno, en el caso de que la intersección es el conjunto vacío, es bien claro, ¿no? Y cuando les da 2 puntos, esa notación de poner es igual a P, como ponen normalmente, no le funcionaría, ¿no? Y en mi caso yo considero que sí es importante marcar esos detalles, ¿verdad? Porque bueno, es verdad que nosotros estamos formando profesores, ¿verdad? Pero estamos formando profesores de matemática. Y es una disciplina que tiene sus características, ¿verdad? El rigor es una de ellas, ¿no? Y bueno, y una de las preguntas también que nos hacía Gustavo era ver cómo puedo, porque claro, ellos cuando trabajan en secundaria no van a decirle a los estudiantes que estoy intersecando 2 conjuntos, entonces lo que obtengo es otro conjunto. Es más, todos los aspectos relacionados con la teoría de conjuntos como que hace años que no están muy presentes en la enseñanza media, ¿no? Entonces es como algo totalmente descolocado que a un estudiante de enseñanza media, sobre todo en los primeros años de la enseñanza media, le venga a enfatizar de que estamos hablando de conjuntos cuando probablemente él no tiene muy claro de qué le estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Bueno, yo muchas veces les digo, esto es importante que lo sepan ustedes, ¿no? Pero no es algo que tengan que enfatizar, lo aclaro explícitamente en secundaria. Pero también me parece que es algo importante trabajar en la parte de didáctica, ¿verdad? En todas las asignaturas que ellos tienen vinculadas con la didáctica, ¿no? Creo que esa sería una forma de abordarlo. No, yo quiero aclarar que la duda que yo lo corrijo. Nadie dijo que no. Digo que no me detengo en el aspecto formal al momento de fundamentado. ¿Por qué se intersecaron 2 rectas dio P? ¿Por qué P va entre corchetes? No me detengo tanto en una primera instancia de explicar por qué va entre corchetes. O sea, va entre corchetes, se corrige. Después con el fragor del curso, digamos, ahí voy como encontrándole más sentido. A mí que ahí, no sé, una de las percepciones que yo tengo es que tenemos como varios objetivos que se nos mezclan, ¿sí? Y varias preocupaciones que se mezclan también, o también conocimientos que tenemos didácticos que se nos arma un poco de lío. ¿A qué voy? Gustavo comentaba algo de eso de cuáles son los énfasis que la investigación nos dice que tenemos que hacer en la formación docente, por ejemplo, y hay muchísimas investigaciones que nos hablan de la replicación que hacen los noveles docentes de las formas en las que ellos aprendieron. ¿Tá? Eso, los profesores que hemos trabajado sobre todo en didáctica o acompañado docentes jóvenes, vemos que, o los exalumnos del profesorado que te dicen, oh, qué bueno que estuvo en el curso de didáctica, hice un montón de cosas que estuvieron buenísimas, pero una vez que comencé a trabajar, la vorágine, etcétera, etcétera, te lleva y uno empieza a hacer más o menos lo mismo que hacen los demás o lo que uno recibe. Y de ahí muchas veces fundamentamos, yo creo que acertadamente, lo que decía Gustavo. Entonces, hagamos en la formación de docente una dinámica de clase que por lo menos al estudiante de profesorado le dé una idea de que aprender matemática puede recorrer otros caminos o puede... Perfecto. Pero yo entiendo que eso no significa que entonces la clase en formación docente tiene que ser un modelo para que luego la clase de matemáticas se replique de la misma manera en secundaria. Y ahí creo que hay un proceso básicamente de transposición. ¿Ah? Entonces, Fernando decía, no, en ese momento yo entiendo que no es pertinente hacer un énfasis en tal aspecto de la notación. Y me parece fantástico, porque eso es un profesor que tiene sus objetivos claros y que gestiona y dosifica las crisis que le deja al estudiante, porque le facilita aquella crisis que construye sobre un conflicto que vale la pena y que es significativo. Perfecto. Pero entonces ese conflicto en ese momento no es el conflicto fundamental. Y no está preocupado, y me parece que está bien que no lo esté,
en cómo es que ese futuro profesor va a trabajar dentro de 5 años la intersección de rectas en un curso de enseñanza media. No es el problema. Pero entonces para mí que tenemos otra discusión, y para mí que el eje es la transposición didáctica, ¿no? Es decir, ¿cómo separamos? Esto lo enseñamos de tal manera en la formación docente porque es bueno para la formación matemática del estudiante, pero luego tenemos que repensar cómo eso se enseña en la enseñanza media para que sea bueno para un estudiante que tiene otra edad y que tiene otro proceso, ¿no? Bueno, en la línea de lo que tú estás diciendo, me parece como que hay también dentro de nuestras clases que dejar entrever, y que creo que lo que termina definiendo todo, son nuestras propias creencias sobre qué es la matemática, qué es el rigor, y hacerle también explícito a los estudiantes que lo que constituye, por ejemplo, una demostración o una argumentación en el ámbito de formación docente, el tipo de argumentos que se manejan, el tipo de notación que se manejan, etcétera, depende del contexto en donde estamos trabajando. Obviamente para un matemático tal vez una demostración que hagamos en formación docente no lo convenza y quedan huecos, etcétera. Pero para un nivel de secundaria con algo mucho más básico también es una argumentación y una justificación a ese nivel. Entonces me parece que lo que está como permeando todo en realidad, y lo que pone en juego muchas otras cosas como el tema del nivel de rigor y muchas otras más, es la concepción que tiene el formador respecto a qué es la matemática, qué es lo valioso de la matemática, si es realmente solamente los resultados a los que se llega o es el proceso de hacer matemática propiamente. Entonces me parece que ahí pasa algo como más global que engloba un poco lo que tú estás diciendo. Es eso, en realidad, como foco de atención, digo, bueno, recuestionarme, a ver como formador qué concepción tengo sobre lo que es la matemática y qué es enseñar matemática, y eso en la clase es lo que, si dejo claro, si el estudiante es capaz de comprender esa visión que le estoy compartiendo de qué constituye la matemática y el hacer matemática en mi clase, tal vez que a él le lidie mejor con ese hecho de hacer la transposición didáctica, no sienta una presión de, bueno, porque en clase de profesorado me enseñaron con tal rigor, después yo tengo que aplicar exactamente el mismo rigor. O sea, va a comprender que depende de la comunidad y los acuerdos que hagamos en esa comunidad que estamos haciendo de matemática. Yo lo que veo de difícil en eso que estás diciendo es que el estudiante que atraviesa el profesorado, no sé si creo que no llega a percibir una diversidad de contextos, porque él viene transitando por uno, que es el de él, ¿no? Y de la forma en que él viene aprendiendo matemática, la forma en que va conceptualizando, la forma en que va enriqueciendo su conocimiento. Entonces, porque lo vemos muchas veces, que les cuesta reconocer que es posible una construcción de conocimiento matemático en otro contexto, con otras reglas. Esa cuestión de hay otra comunidad científica que se da en el aula, eso es muy difícil. Yo, no sé, pensando en esto para la charla de hoy, yo me acordaba de que cuando yo aprendí la estructura del cuerpo de los números reales, que no sé, en primero, segundo del IPA, en el primero habrá sido, yo quedé maravillado cuando me dijeron que en realidad la resta como era una operación. La operación era la suma y la multiplicación, las demás eran así. Y que a poco tiempo la hermana de un amigo que estaba estudiando algo, no sé qué, me pidió ayuda, y yo orgulloso le explicaba el axioma de cuerpo. No sé, era alguien de secundaria, ¿no? Pero recuerdo esa sensación de haber alcanzado una verdad que para mí había estado oculta, y la sensación de yo tengo el deber de transmitirla tal cual la he conocido, porque entendía que esa era una manera honesta y enriquecedora para la otra persona. Y por supuesto que sabemos que didácticamente era tremendo error, porque cuando estás acompañando a la persona, ¿sí? Pero me imagino que muchos estudiantes del IPA pasan por esa misma situación la que pasamos nosotros. Uno va construyendo, uno se va enriqueciendo, y en algún momento tiene que darse cuenta que hay otros caminos, hay formas diversas de construcción del conocimiento, ¿sí? Y realmente no sé cómo hacemos para ayudarlos, ¿no?
me ha pasado muchísimo la experiencia de profesor de didáctica del último año, que vienen los alumnos de profesorado con unas planificaciones que son tremendamente complejas desde el punto de vista del rigor matemático, perfectas, si se quiere, ¿sí? Pero totalmente inadecuadas para el estudiante que va a trabajar de secundaria, que va a trabajar con eso, ¿no? Y ese salto es muy difícil. Sí, a mí me parece muy relevante lo que están diciendo. Leticia hablaba de la comunidad de aula y de cómo el profesor gestiona y cuáles son los énfasis que hace en la construcción del conocimiento y demás. Ahora, también capaz que retomando un poco lo que dice Fabián, yo sé en qué medida ellos pueden hacer consciente ese medio en el que están participando. No me queda del todo claro. Es más, diría que en general no lo advierten a menos que nosotros hagamos explícitos todo el tiempo los criterios que estamos tomando y las decisiones que estamos tomando y por qué lo hacemos de una forma y por qué no lo hacemos de otra. Entonces me parece que hay algo que es importante y que me parece que como profesores, digamos, que fuimos educados en un contexto donde estas cuestiones no eran importantes, entonces podrían pasarnos desapercibidos, y sin embargo me parece que es clave, o sea, apartarse del contexto estrictamente matemático en el que transcurre la clase para hacer esas observaciones que son quizás más de índole didáctica, sin que esto implique enseñar didáctica a la clase de matemática. Es como una enseñanza, digamos, que queda implícita una vez que advertimos a los estudiantes de las decisiones que estamos tomando, y por ese motivo me parece que aparecen esas cuestiones didácticas de la enseñanza. Ahí Fernando hablaba de cuestiones vinculadas, por ejemplo, a si la recta está incluida o pertenece al plano, por ejemplo, que de repente en el caso eso no cambia demasiado y termina siendo un convenio, un acuerdo, pongamos por caso, si bien desde el punto de vista formal la recta está incluida en el plano, pero a mí lo que me preocupa un poco más allá es cuando en un curso como el de Fundamentos sí importa la diferencia. Sí importa la diferencia en tanto cuando vos querés escribir el conjunto de partes de un conjunto, necesitas entender el concepto de inclusión. Porque ahí es donde aparece el lío si el conjunto vacío entonces va a ser un elemento o no del conjunto de partes, y entonces ahí surge toda la discusión de acá el conjunto vacío lo pusimos en el conjunto de partes, pero es necesario, y entonces ahí surgen cuestiones de no, está bien si lo ponemos, pero si no lo ponemos no pasa nada, porque el conjunto vacío está en todos los conjuntos, porque en realidad el verbo estar ahí ocupa tanto el lugar de la inclusión como el lugar de la pertenencia, y en tanto no establezcamos claramente la diferencia entre uno y otro, entonces parecería que es arbitrario poner el conjunto vacío como elemento del conjunto de partes o no ponerlo. Y entonces ahí, digamos, entender la diferencia es menos relevante que en geometría con el ejemplo que vos estás dando. Sí. Porque en realidad, sí, está bien, decimos inclusión, decimos pertenece, no, sí es incluido, pero acá es relevante entender la diferencia. Y entonces me pregunto, en la medida que nosotros insistimos con ese tipo de cosas, ¿no? Para todo conjunto A no vacío, y entonces el estudiante va a secundaria y dice, para todo conjunto A no vacío, es decir, ¿valdrá la pena acá hacer la indicación de que el conjunto A tiene que ser no vacío para dar esta definición? Y centra la atención en cuestiones donde vos decís, pero pará, estás perdiendo el foco de la atención. ¿El foco de atención cuál debería ser? Bueno, construyamos conocimiento matemático, no brindemos una demostración que desde el punto de vista lógico es totalmente cerrada, segura. Entonces ahí me genera cómo hacer la transposición didáctica, eso que planteaba Fabián, ¿no? Que para mí hay una cuestión clave, ¿cómo se hace? ¿En qué medida participamos los profesores de matemática junto con los de didáctica en esa transposición? Yo creo que estableciendo conexiones, o sea, no podemos esperar a que el profesor de didáctica se encargue de hacer esas transposiciones, porque las horas de didáctica en comparación con las horas de específicas, junto con la didáctica, si todos colaboramos a que el estudiante pueda establecer que hay como distintos niveles, que ese mismo contenido que ve a nivel terciario está vinculado y sustenta los contenidos que va a trabajar a nivel secundario,
vamos colaborando todos, abonando todos a que el estudiante pueda hacer esas conexiones, pero hay que hacerlas de forma explícita, o sea, el decir, bueno, nosotros estamos considerando la axiomática del número real, pero bueno, existen otras formas de presentar los conjuntos numéricos, o bueno, esto obviamente no lo van a trabajar en secundaria de esta forma, y bueno, lo van a trabajar de esta otra, o sea, pero yo lo que no estoy de acuerdo es que no debamos de profundizar en el conocimiento matemático o darlo así por arriba. Digo, sí estoy de acuerdo que obviamente que hay que graduar, no podemos mandarle todo junto porque sabemos que vienen con conocimientos bastante limitados en algunos temas, pero no podemos dejar de abonar en eso del conocimiento del horizonte matemático, es decir, un conocimiento que le permita darle una estructura, un sentido, una conexión a los temas que trabajan en secundaria, que van a trabajar en secundaria, y al porqué de por qué funciona esas reglas, algoritmos que también trabajan en secundaria. O sea, parece que tenemos que trabajar eso, y obviamente todo lo que podamos aportar en cuanto a lo didáctico, a cómo podemos hacer una transposición didáctica, tampoco se nos va demasiado tiempo. Lo que sí es cierto es que las materias de primer año de profesorado, geometría, fundamentos, son las que están, siento yo, que están los chicos viniendo cada vez con un nivel más descendido, que la brecha entre lo que vienen sabiendo y a donde pretenderíamos llevarlo cada vez se hace más grande, y además esas mismas materias son las que en realidad tienen una aplicación más directa después en la matemática que van a enseñar. Entonces lo deseable sería que tuviéramos más tiempo para poder hacer todas esas conexiones, no solo de contenido de nivel terciario secundario, sino bueno, esto como desde la didáctica, los distintos aportes, las dificultades que podría tener un estudiante cuando va a abordar este tema, las dificultades que pueden tener ellos mismos para abordar ese tema. O sea, hay mucha cosa que se puede trabajar sobre los mismos temas que tenemos, pero con los tiempos que tenemos se hace difícil. Y los tiempos de ellos también, ¿no? Sí. Porque, claro, porque una Sí. cosa, uno habla de tiempo de clase, pero más allá del tiempo, no es lo que uno profesor hace, ¿no? Porque yo te escuchaba recién cuando decías, estoy de acuerdo con el concepto de que estoy trabajando cierto concepto matemático y me permito hacer una pausa para hacer una reflexión más de tipo didáctico, de otros sí. Pero ese zapping conceptual es muy abstracto para algunos. Entonces, por más que para mí sea un comentario de 30 segundos y sigo, para el estudiante le estás hablando de cambiarte el idioma en un instante. Entonces, ¿hasta dónde es productivo eso? En el sentido de hasta dónde ayuda la formación del estudiante. No, porque a veces yo tengo la sensación, esto sí que es solo termómetro, de que por querer tener en cuenta estas distintas ramificaciones, las hacemos explícitas, pero como el otro no es capaz de seguir el procedimiento, se queda con un cambalache en la cabeza, ¿tá? O le parece que todo es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces uno, porque habló ciertas cosas, porque las explicitó, porque las puso sobre la mesa, asume que están esas cosas comprendidas, y después, yo digo, en didáctica es tan obvio esto, porque uno toma un ejemplo de una clase, lo discute, etcétera, etcétera, clarísimo, perfecto, no sé qué, y vienen las planificaciones de la clase para otro concepto y no se ve el producto de esa reflexión, o sea que de clarísimo no tuvo nada, tuvo, no sé. Pero muchas veces, a ver, esas reflexiones son conexiones, por ejemplo, entre geometría y fundamentos, por ejemplo, ¿no? Y que está buenísimo verlo de repente en la clase de geometría, esa conexión, como hablábamos hoy, tengo una operación, y bueno, si yo hago una operación entre dos conjuntos, tengo que obtener un conjunto, ¿verdad? Y cuando uno lo mira desde otro ángulo, en otro contexto, de repente entienden mejor aquello que vieron en fundamentos, que para ellos era recontra abstracto. Nos pasa cuando trabajamos con las funciones en el plano. Ellos ven funciones en un contexto totalmente diferente al de siempre, y encontrar la imagen de un punto y ver que es un punto para ellos es removedor. Sí, me lo dicen. Entonces tengo que desaprender todo lo que aprendí y mirarlo de otra manera. Digo, no, tenés que quedarte en lo central de lo que aprendiste, que es una función, digo, ¿no?
Entonces, a veces eso que es tan abstracto y que no lo van a trabajar así en la enseñanza media, el explicar el porqué de muchas cosas y detenerse un poco, les permite hacer esas conexiones. Pero obviamente, como decía Leticia, uno les hace un comentario, esto no lo pueden enseñar así en la enseñanza media, ¿no? Que es la parte más difícil, la de transposición, digo, claro, ¿no? Yo estoy de acuerdo con de bajarlo a tierra. Claro, el tema es, por más que yo lo que voy siempre es con esa atención, ¿no? De que uno como docente queda con la conciencia tranquila de que les dije esto, ¿sí? Pero hasta dónde eso provoca que el estudiante haya conceptualizado y luego como profesional lo tenga en cuenta, ¿no? Porque hay tantas cosas, esto lo di, sí, está, vos da lo que quieras. ¿Y que el otro que aprendió? ¿Qué proceso hizo? ¿Qué construyó? ¿Qué hace en el momento que tiene que tomar una decisión? ¿Hasta dónde le sirvió el tiempo que estuvo en la clase mientras el profe daba tal tema? Lo planteo como una preocupación, ¿no? Porque uno a veces como docente tiene la sensación de, no sé, me ha pasado 1000 veces, estar en la clase y uno tener la sensación de que el 80% lo tengo re perdido, no sé ni dónde está. Semanalmente, te diría que me pasa. Claro, uno termina la clase y ¿en qué les cambió la vida a estos chiquilines? ¿Qué tanto estoy impactando yo en su futuro como docente? Pasa es que hay una cosa de equilibrio, ¿verdad? Nosotros enseñamos matemática, pero para docentes, futuros docentes de matemática. No es lo mismo enseñar matemática per se que enseñar matemática con esa finalidad. Pero hay un equilibrio, ¿verdad? Son docentes, pero también tienen que tener una base sólida en matemática. ¿Ah? Y entonces ahí está el balance, porque ¿cuál es la solución? Entonces, bueno, no hago énfasis en estas cosas, que hablen como quieran, que piensen, que haga una operación integral, me da cualquier cosa y está bien. No, también tienen que aclarar sus ideas. Digo, ¿no? Por ejemplo, el otro día también en la clase de geometría estaban trabajando con composiciones de simetrías axiales. ¿Ah? Y habíamos visto que, bueno, que era una operación la composición y habíamos visto en un contexto de un conjunto de isometrías y habíamos analizado con los ejes paralelos qué pasaba y les digo, bueno, ahora para la clase que viene piensen qué pasa si los ejes son secantes. Y los alumnos de ahora, como quieren la inmediatez, uno ya quería darme la solución. Me dice, te da un vector. Dijo, ¿no? Entonces, si yo no le transformo un poco no le organizo las ideas, y le digo, si estamos componiendo isometrías, te tiene que quedar una isometría, no te puede dar un vector, que es otra cosa, ¿no? Cuando él planifique su clase, no va a tener claro eso, y va a pensar en cualquier cosa también, digo, ¿no? O sea que siempre está el equilibrio, ¿verdad? O sea, que uno no hable algo que sea inaccesible para el estudiante, pero que trate de darle un marco, que bueno, que en definitiva eso no es lo que uno va a evaluar después, ¿no? Pero que tenga ese marco de claridad, ¿verdad? Yo hago un poco por eso, ¿no? Fernando. No, mucho ruido. No, lo último ahí es que me quedó sonando. Janine hace el ejemplo de las isometrías, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me surge, creo que todos los años, este año lo planteé distinto, se trabaja una definición clásica de rotación y hincar ahí mucho, y después retomar que es una composición de dos axiales de eje secante, porque muchas veces en el profesorado como que estamos ahí, ¿no? En la composición, descompongo, un triangulito, para acá, y después el tipo va a secundaria, eso no pasa más, no sé, en segundo creo, octavo, nuevo, creo que está ahí. Nunca hablas de la composición de dos axiales, puede haber un problema ahí camuflado, claro, que estaría bien, ¿no? Armadito para ese nivel, pero en realidad vos lo que estás trabajando con una rotación, un punto, un centro, un ángulo y un giro, sentido, fin, se acabó. Pero en el profesorado insistimos, pila, a mí me encanta. Vamos a decir las cosas también que nos gusta. Yo disfruto mucho esta parte del curso, lo estoy dando ahora. Sí. Me gusta muchísimo. Y me encanta que descomponer ahí unas traslaciones. En secundaria jamás lo harían. Pero bueno, también creo que tenemos que ir un poquito más de lo que ellos van a trabajar en clase y darlo bien, digamos, ¿no? Desde lo académico. Pero estaba retomando un poquito ahí porque me quedó sonando lo que decía Janine. No me quiero desviar, que era una no, yo trabajo con la clásica, pero después ahora empezamos a componer y ver qué nos da. Un poco también para saber cuántas hay, digo, o sea, tiene un fundamento. Llevo los libros de secundaria, yo lo hago siempre. Claro, eso no aparece.
está escondido. Si ellos va a un trabajo para el profe de didáctica, empiezan como a rascar el ejercicio, sí, vemos un problema y por ahí anda la simetría axial escondida, la composición de simetría axial. Pero me voy para el otro lado, yo estoy pensando en adultos o jóvenes, ¿no? De 19, 20 años que están ahí aprendiendo geometría, ellos yendo a sus prácticas docentes con chiquilines de 13, 14, es un disparate. O sea, entonces es como que todo. Yo creo que el mismo planteo que haces vos, Gustavo, por ejemplo, para empezar esta charla, el propio estudiante, y a lo mejor lo tiene académicamente, ¿qué abordo, qué digo de la rotación a estos chiquilines de 14 años del Liceo 7? Por tirar un número, ¿no? Y es brava también sentarse y decir, bueno, voy por acá, voy por allá, no saben nada de geometría, pero ahí no saben nada, nunca vieron una isometría en su vida. Yo creo que lo mejor acá, agarro un poco lo que dice Leticia, es equilibrar. Me parece que tenemos que equilibrar desde que enseñamos un enfoque didáctico, la matemática más rigurosa, más académica, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor tenemos que transitar ahí por el medio, sin ser unas clases magistrales de dureza matemática que después no tienen transposición didáctica, ni tampoco quedarnos con la didáctica pura, digamos, teórica, que después en el contexto se diluye también. Bueno, creo yo. No entendí eso, pero... No, que no nos quedemos solamente con el ejercicio, tal, le planteo un problemita muy bien armadito, y eso también hay que darle un cuerpo, digamos, en ese sentido, como transitar más una parte del medio, que lo puede tener el problema. Me estoy contradiciendo un poco. Sí. Pero eso se trata de la charla. Bueno, ahí viste con un ejemplo que me parece que va como en línea con la propuesta inicial que yo te hacía, en tanto pensar una isometría particular, como podría ser una rotación, si trabajarla desde el punto de vista de la definición tradicional, digamos, que es súper abstracta y es imposible imaginar lo que uno entiende por una rotación desde el punto de vista coloquial, digamos. Bueno, ahí hay un tema para discutir, o sea, vos podrías dar algún abordaje que se ajustara mejor a la idea que uno tiene intuitivamente de rotación, o ese abordaje súper abstracto que uno también podría preguntarse en qué medida esto aporta a un futuro profesor y en qué medida, haciendo este tipo de énfasis, no terminás logrando que el profesor, cuando vaya a secundaria, se empiece a preocupar por cosas que no quisiéramos que se preocupara con sus estudiantes de secundaria. Entonces, ese es un buen ejemplo, sí, que yo le decía cuando los convocaba para la charla. Ustedes seguramente tengan ejemplos de sus prácticas de aula diferentes a los míos, por eso me interesaba como escucharlo. Después me pasa un poco lo que planteaba Fabián. Uno, a medida que transcurren los años y ya tiene como más tiempo dando clase, empieza a incorporar como cada vez más cosas a sus clases, y las clases terminan siendo tan complejas que, bueno, me planteé un poco lo que vos decías, ¿no? En qué medida no es tan complejo lo que les estoy brindando, si bien de repente es una mirada que es la que queremos tener sobre la enseñanza de la matemática, en qué medida estos chiquilines que creen que ser buenos estudiantes de matemática, porque seguramente yo diría la mayoría de los que hacen el profesorado de matemáticos así lo creen, vienen con un trayecto de secundaria satisfactorio en lo que tiene que ver con matemática. Pero para ellos aprender matemática, digamos, es resolver algún ejercicio, como puede ser resolver una ecuación. Entonces son cosas como que desde el punto de vista de la enseñanza yo no creo que sea relevante. No digo que haya que desestimar y que no haya que saber resolver ecuaciones, no estoy diciendo tampoco el otro extremo. Pero digamos que para mí no es el centro de la cuestión el aprendizaje de esos digamos, conocimientos instrumentales, ¿no? Está bien que los tengan que tener, pero no centremos la enseñanza de la matemática en lo instrumental. Centrémoslo más en lo racional, en lo relacional. Pensemos en la comunidad del aula, pensemos en cómo hacer que los estudiantes produzcan conocimiento matemático. Por ahí creo que va la cosa. Pero entonces, cuando yo agarro a estos estudiantes con una visión tan distinta de lo que es la enseñanza de la matemática y que es meramente instrumental, y yo les empiezo a hablar de todo esto en forma simultánea,
con una complejidad donde lo saco de entender a la matemática como algo instrumental y encima le agrego la componente didáctica pensando en su futuro profesional. Me parece tanto todo, se vuelve todo tan denso. No digo que no haya que hacerlo, pero es mi sensación que estoy... No es fácil. Claro, es como que hay una distancia entre esos estudiantes y el curso. Y con un tiempo muy limitado también. No, cuando hablaban de la rotación, yo la verdad que cuando empiezo con la rotación, les cuento una experiencia mía de aula cuando trabajaba en ciclo básico, que yo llevaba una cuerda, me conseguía la cuerda ahí de gimnasia, y me veían en el pasillo con la cuerda y me decían, profesora, ¿qué vas a hacer con esa cuerda? Y le decía, los voy a atar. Y lo peor de todo es que era cierto. Yo ataba dos, uno de un pie, otro del otro, me llevaba todos los instrumentos del pizarrón, pedía permiso, unas tizas, rayaba el piso, entonces los ataba con la cuerda tirante y les decía, bueno, ahora voy a girar a fulano alrededor de Mengano, ¿no? Lo voy a rotar. Entonces ahí surgían un montón de preguntas, yo qué sé, bueno, ¿y para dónde lo vas a rotar? Lo vamos a rotar. Surgía una cuestión del sentido, ¿cuánto lo voy a rotar? Bueno, un montón de cosas. Y yo arranco cuando trabajo con los futuros profesores de esa manera, porque me parece que entienden bien la rotación, como que hacemos reflexionamos bien de dónde salen todos esos objetos, ¿verdad? Y después pasamos a la definición tradicional, digo, ¿no? Yo no hago eso siempre, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno, ahí me acerco un poco a la práctica, que tampoco les estoy diciendo hagan esto así, digo, ¿no? Es lo que yo hacía. Sí, yo, por ejemplo, les aclaro, cuando empiezo con las composiciones, digo, no, esto en secundaria no, se los digo. El curso B viejo, digamos, de quinto, lo tenía, claro, ya no existe más eso. Pero también, como decir, no vayas a un EBI, se llamaba, sí. Con esto. Esto no lo hago. Me parece que tengo el deber de decírselo. A mí me parece que está buena la propuesta también en las fichas, que ahora está el libro de Dalcini Molfino. Justamente en el tema rotación viene una serie de posibles enunciados que deben ser juzgados a ver si pueden ser o no posibles definiciones de rotación. Y está buenísimo porque aparece la definición que se trabaja, o algo similar a lo que se trabaja en ciclo básico, capaz que con un lenguaje un poco más técnico de la notación que utilizan, pero también aparece la definición más formal o tradicional del IPA de las ternas, etc. Y la pregunta de, bueno, ¿cuál prefieren? ¿Cuál puede ser o cuál no? ¿Y cuál prefieren? Y bueno, y ahí también se da la oportunidad de charlar, a ver para cuál elegirían para trabajar, o alguna de estas les serviría para trabajar en bachillerato, y por qué sí, por qué no, lo que hace explícito y lo que deja como escondido. Me parece que ese tipo de discusiones yo no las calificaría como algo didáctico, porque me parece que eso es lo matemático, es algo especializado, pero sí es dentro de lo matemático. Es lo matemático discutido en un contexto. Claro, después obviamente desde la didáctica pueden retomar ese tipo de discusiones para darle un poco más a eso de la transposición didáctica y lo que significa, pero me parece que todos los formadores tenemos que tener como muy presente eso de que la matemática no es una sola, de que hay muchas matemáticas y depende del contexto en el que estemos trabajando, son acuerdos. Bueno, yo uso esta definición, nosotros vamos a usar que para definir trapecio es esto, y no tiene que ser la única, y que ellos lo vean y discutirlo en clase, porque a mí me pasó también cuando hacía profesorado, que entendía hasta primero o segundo año que la demostración es la demostración, donde yo le cambiara algo, trataba de después para preparar el oral estudiarla, ¿no? Y bueno, no, le hice mal, en vez de esto iba primero y después esto va después te quedás pensando, ¿y importará? Y no sé, digo, pero llegar a formación docente a primero, segundo creo, y no tener presente de que en realidad no es la única forma de demostrar algo, que pueden haber variantes y que bueno, que hay cosas que importan, pero hay cosas que no importan, y que hay y que según el contexto, que obviamente esa misma demostración en un nivel de secundaria
se convierte, por decirlo de alguna manera, en esto otro, en este tipo de justificación más reducida, que obviamente hay cosas que desde la perspectiva de formación terciaria no estarían admitidas, pero para un nivel secundario está bien. Eso me parece que es fundamental. Yo creo que cualquiera puede estar admitida. Desde el Claro, acuerdo no y en tiene por qué primaria haber una también. exacto, porque no es correcta o no está bien la demostración que hace un niño de Exacto. 8 años de por qué hace lo que hace. La justificación de convencer al otro, o sea, el exacto. argumentar como Yo creo convencer. que es algo en lo que podemos crecer como comunidad de docentes de matemática, en ese reconocimiento de las distintas facetas de un concepto y que no hay una de mayor categoría que otra, Claro. sino que son adecuadas a diversos contextos, ¿no? Porque esto es algo que a mí me sigue sorprendiendo, se ve mucho en el curso de profesorado, cuando los estudiantes hablan de esto hay que formalizarlo. Que vaya uno a saber qué cosa es eso, porque parece dar por sentado que hay cierto contexto, cierta forma de expresar que son las que le dan cierto estatus a la matemática, al punto tal de que si eso no está, sienten hasta una especie de cargo de conciencia porque parece que la clase no tuvo el nivel mínimo deseado, porque no se llegó a esa cosa llamada formalización, que podemos discutir 8 tertulias acerca de qué, ¿no? Y yo lo que me parece que tendríamos que avanzar en reconocer esas distintas facetas del concepto, que también son aprendizaje del concepto, que también son enriquecimiento, porque la rotación también es lo que pasa con la cuerda, también es la cosa física que gira, ¿tá? Y que si hay algo en el medio no puede girar porque se choca, ¿tá? Eso pasa solo en el mundo físico. Después en el mundo teórico lo salta mágicamente, pero después no, eso no sucede, ¿no? Entonces, pero eso también es una matemática, y cuando uno enseña selecciona las facetas, porque sabemos porque eso es parte de la transposición, y que los estudiantes no pueden manejar todas las facetas a la vez, ¿sí? Y eso es lo que hacemos en secundaria. Entonces, genial cuando trabajamos con las isometrías, poder entrar en cuestiones de operación, etcétera, y fantástico si terminaremos hablando de que las isometrías del plano forman grupos y no sé cuántas cosas complejas, fantástico, bien, pero esa característica del concepto no aporta, entiendo yo, a la concepción de isometría que queremos favorecer en un alumno de 12, 13 años. Es otra. Entonces, no hablemos de la composición. Si no estoy no estoy hablando de la estructura algebraica que van a formarlas, porque ahí el foco parecía estar más en el algebraico que en los Tú geométricos. dices nivel secundario. Sí. Pensé que estabas hablando de ¿Viste? formación Ya te docente. vino. Bueno, pero quizás sí, pero depende del proceso. Claro. ¿Tá? Porque en esta misma mesa hace un rato se hablaba de la poca conceptualización geométrica que se reciben hoy en día los alumnos de profesora, por la cuestión que sea. Bueno, entonces en su proceso formativo, bueno, no saben nada de geometría, entonces empecemos, ¿tá? Axioma de determinación de la... No, capaz que no. Bueno, aprendan que es un grupo en álgebra, y después vamos a ver un ejemplo que son las isometrías. No, es absolutamente improcedente. Capaz que hay que ponerse a jugar con la cuerda, ¿no? Capaz que hay que ponerse a jugar con el carrito que se mueve y ver la flecha. Dices en eso, Fabián, porque vos decís es totalmente improcedente, y no sé si para todos los profesores de formación docente entienden que es totalmente improcedente. De acuerdo, Entonces, no, yo por eso lo digo. Me parece bueno Ok, que ya. uno lo explicite, por lo menos si cree que en realidad no es la forma, porque es la forma tradicional, digamos, en que se ha enseñado matemática, que hay un proceso de cambio que viene dándose desde hace ya varios años, pero digamos que no es algo aceptado por todos eso, ¿no? Y que esa construcción lógico-matemática de que, bueno, primero vean lo que es entonces una estructura de grupo y después entonces trabajamos, eso todavía está rondando la cabeza de muchos docentes. Que yo te discuto ahí el término construcción. No, yo lo veo como una síntesis. Bueno. Es una síntesis, no es una construcción, porque la construcción la forma en que una persona normal, bueno, capaz que hay alguno medio anormal que piensa de esa manera, pero la gente normal va viendo ejemplos, va probando, va experimentando, Va para adelante y va para atrás, es lo que hacemos todos. Resulta que si era cero no funcionaba, pero me avivé después que probé 300 veces, y ahí voy a la definición y le enchufo el distinto de cero, cuando me avivé, que no fue la primera vez. ¿tá? Y no generalizo por un caso, ni por dos, generalizo
Entonces, y ahí construyo. Y después, genial, después que me enchastré las manos, digo, esto queda ya más ordenadito de esta manera. No puedo darme cuenta que el orden es tal o cual si yo no sé qué es lo que voy a ordenar. Exacto. Yo creo que es un gran Yo creo que ha cambiado un poco también la forma, porque, por ejemplo, no sé, un curso de geometría, ya que estuvimos hablando tanto, ellos arman sus argumentaciones. Y bueno, y uno a veces en el pizarrón vamos recogiendo, digo, bueno, no copien, les digo, porque esto no sabemos a dónde va a ir, no copien. Entonces empezamos, tiramos las ideas, y a ellos también les ayuda mucho que uno vea cómo organizar eso, porque ellos nunca vieron eso, todo eso que tenemos escrito ahí, que tiró esto, lo otro, y que de repente hay cosas que no las necesitamos, que eran ciertas, y está bien, no está mal ponerlas en la demostración, pero si la vamos a querer pulir, bueno, no es necesario, capaz que no lo ponemos, digo, ¿no? E ir organizando, digo, eso cambió un poco, bueno, cuando uno estudiaba, que era la demostración, como la de Leticia, o sea, que no tenía cambios, era esa. Yo creo que ese aspecto, o sea, de dejar que en el aula se haga matemática, es condición imprescindible para que el estudiante pueda pensar o desear que sus propios estudiantes, que son más chicos, habilitarles ese papel, porque si dicen, si yo no pude hacer matemática, Claro. ¿qué va a poder un estudiante que tiene 12 años? Digo, es como ya directamente inhabilitar la posibilidad de que puedan plantear una clase para eso. Sí, bueno, a mí me pasa, yo este año por primera vez agarré cuarto año. Siempre mi experiencia en formación docente era primero. Ya hice magisterio, en el IPA, allá en el subcentro. Este año está. Rebote agarré cuarto, agarré profundización. Está todo un desafío, ¿no? Y me estoy llevando, me estoy cerrando ahora el curso, que yo te lo dije un día en sala, un muy buen proceso de los estudiantes. O sea, pues yo de ese grupo de 14 tuve a 3 en primero, hay otros 11 que los conocí ahora. A un nivel, desde lo didáctico, desde lo matemático, desde la argumentación, desde cómo trabajan en clase, que dije, aplaudo a mis compañeros, a mis colegas, en estos 4 años, porque hicieron bien el laburo. O sea, el laburo está bien hecho. Mérito de los chiquilines. El primer mérito es de ellos porque son buenos. Pero hubo un buen laburo, no hay duda. O sea, no sé cuántos les quedan para recibirse, 3, 4 materias, están cerrando, están la mayoría haciendo didáctico. Pero yo ahí digo, wow, acá se trajo bien. O sea, que es una buena foto, que yo recién la pude como contraponer este año, porque en primero, bueno, todas las también dificultades. Claro, está ahí 2 meses peleándome con el GeoGebra porque no saben los botones. No es que no saben geometría, no conocen los botones. Y después aparece la geometría y después aparece la clase de matemática. Como un proceso que se va licuando, lamentablemente, a lo largo del año. Y llegamos ahora a octubre con un grupo que son los que van a exonerar. Es terrible, es verdad. Eso lleva a otras cuestiones de la formación docente. Pero está viendo que yo después nunca los veo en segundo, nunca los veo en tercero. Se dio este año de rebote que los vi en cuarto, como decir, bueno, acá hubo un laburo general, no es que aprendieron muy bien geometría en primer año. ¿Por qué eligieron complemento en cuarto? Ni idea. Pero está un buen laburo en análisis, hay como un buen rigor, hay conocimiento, o sea que es incontrastable para mí porque es la primera vez que me pasa. Pero o sea, Bueno, apareció un rigor también. No, yo por ejemplo eso es también, por eso yo hablaba del proceso al principio. Claro, sí, sí. A lo mejor tengo una idea, una noción de que son mis futuros profesores de matemáticas, los futuros profesores de matemáticas en primero, y en realidad después eso se va, están las prácticas, están los golpes. Y hay otro tema de cuántos tenés en primero y cuántos hay en Tal, cuarto. yo cuando digo se está licuando el año es porque me fui quedando con los que creo que me siguieron. A lo mejor me están siguiendo, están ahí porque hay que completar el curso. ¿Qué pasó con los demás, no? No, Si se claro, van por culpa de ellos o por culpa nuestra. tal cual. Bueno, pero Nuestra eso es otra digo, tertulia. Claro, no he traído no solo el profesor, yo también el sistema y opciones organizativas, etcétera, no hay. Total. Sí, planes de estudio, entra un montón de cosas. Muchas cosas. Yo pensaba, por ejemplo, con respecto a la transposición en secundaria, cómo también los planes y los profesores nos han bajado tanta línea que los cursos también ya sobrevuelan contenidos, ¿no? Entonces eso también, los chiquilines ahora, por ejemplo, yo nunca di didáctica, ¿no? Pero a veces vienen y me consultan. Tengo esta planificación, tengo la visita con fulano. Entonces me vienen con todo un marco de planificaciones que yo
no manejo y también como que no estoy del todo de acuerdo, entonces decís, la competencia tal para tal cosa, este es el problema. Y hay como toda una cuestión institucional ahí que le cae a los chiquilines al momento de dar la práctica, que también tiene un peso fuertísimo, porque ellos lo están mirando, los están evaluando, son nuevos en una institución, porque si no es su primera experiencia, la segunda, es difícil, es re difícil. Yo ahí, por ejemplo, me veo en el brete, también porque nunca fui profe didáctico, no lo soy, como que desde, porque ellos están cursando, y cualquier estudiante lo que quiere es aprobar. No, porque es eso, estás cursando algo, vos lo que querés es aprobar. A mí una vez Fede Burgel me dijo una frase que me quedó grabada, dice, el estudiante va a hacer casi lo imposible o lo que tenga al alcance para poder aprobar. Y tiene razón, o sea, nos había pasado en estos parciales a distancia que tuvimos en la pandemia, sí, que 2 chiquilinas se cambiaron con el micrófono abierto, fue una cosa escandalosa. Pero es eso, y también los chiquilines que están haciendo didáctica y van al liceo y lo que quieren es aprobar, y se ocupa con la materia para aprobar. Está bien, sí, me parece interesante esa experiencia que estás teniendo con el grupo de cuarto año, que no sé si será un caso aislado o no, pero es interesante porque también nos hace cuestionar a nosotros mismos en qué medida nos ponemos ansiosos cuando tenemos a los estudiantes en los primeros cursos y no comprendemos o no aceptamos que esto es parte de un proceso y que, bueno, digamos que los estudiantes tienen que atravesar 4 años de formación de profesores para poder egresar, ¿no? Entonces capaz que también ahí juega un poco nuestra ansiedad con respecto a ver ciertas cosas que suceden y que, bueno, que como parte de un proceso va decantando y se va como después de las distintas prácticas de didáctica, etcétera, va lográndose una conformación acorde a lo que uno espera de un futuro profesor. Me gustó, Leticia, eso que comentaste del libro de Mario del Cine y de Verónica Molfino, porque pone, digamos, sobre la mesa distintos tipos de definiciones, no las oculta, es decir, o definiciones entre comillas, porque de repente hay algunas que no. Algunas que no son definiciones, no pero esa cosa de hacer explícito, porque es parte de esa discusión, de esa comunidad de aula que trata de discutir sobre los conocimientos y construir conocimientos en base a. Entonces me parece interesante no ocultar que existe esto que está en juego y hay que analizarlo y en qué medida es correcto o no, y uno tomará luego decisiones a la hora de dar una clase en secundaria. Después otra cosa que me surge ahí con respecto a cosas que estuvieron como mencionando, para mí también hay que introducir un discurso acorde a la enseñanza de la matemática, un discurso que tiene que ver con la educación matemática, que algunos profesores tratamos de incorporar al aula, pero que me parece que no es algo que haya un solo criterio. Entonces esto de hablar de la comunidad matemática del aula, hablar de que el conocimiento se construye, de que los chiquilines o los muchachos vienen a producir conocimiento a la clase y no a sentarse a tomar apuntes sobre el curso que yo doy. Ese tipo de cambios en la forma de hablar, me parece como que deberíamos reparar más, ser como más cuidadosos, porque nosotros que ya tenemos como bastantes años dando clases, venimos como con una carga de nuestra experiencia como estudiantes, y digamos que decimos cosas que no son adecuadas quizás con nuestra ideología, o por lo menos con una ideología explícita que tenemos sobre la educación matemática, ¿no? Hay ejemplos de eso, ¿no? Ese tipo de cosas, yo voy por, no sé, Ruffini, ¿no? Pero yo voy por Ruffini o con el grupo con el que estoy trabajando vamos abordando este tema. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Me parece que tenemos que reflexionar en torno al uso de las palabras que hacemos y generar un discurso adecuado, adecuado para nuestra concepción acerca de la enseñanza de la matemática. Y eso me parece que hay que reflexionarlo y hay que construirlo, porque no sé, me parece algo bastante visible en el discurso de algunos docentes, incluso en el caso de docentes que creen en una educación matemática
donde el conocimiento se viene a construir en la clase. Y bueno, también, por ejemplo, en el mismo sentido, esa cosa de yo vengo y hago la demostración, ¿no? Y brindo eso, como decía un poco Janine hoy, esa demostración objeto, ¿no? Es la demostración acabada, terminada, que vengo y la expongo ahí, ¿no? Que es totalmente diferente a, bueno, venir e intentar demostrar algo que dependiendo del resultado, quizás haya que dar como algunos elementos introductorios para que los estudiantes puedan empezar a estructurar una demostración, que uno entiende por su formación como estudiante, digamos, entiende que era algo que era unívoco, o sea, había solo una demostración de esto, pero en cambio cuando uno propone ciertas puertas de entradas a la demostración, en el caso de demostraciones, digamos, que sean como complejas para que ellos puedan abordarlos desde el inicio, se encuentran con que hay finales inesperados. O sea, me ha pasado como profesor más de una vez de proponerles, demostrar, que demuestren alguna de las proposiciones de los cursos, dándoles algunos datos iniciales de cómo encarar, algunas sugerencias de por dónde encarar, qué sé yo, pensando inicialmente que la demostración iba a terminar como yo la conocía. Y uno se encuentra con digamos, cierres muy estimulantes, entonces, evidentemente hay distintas formas, lo que hay que hacer es abrir las puertas para que eso ocurra, ¿no? Que muchas veces, en realidad, nosotros somos el obstáculo para que eso ocurra. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y creo que un aspecto importante también es que los invitemos también a validar, o sea, que es muy difícil. A mí, por lo menos, es una de las cosas que me ha costado más, el sacarme como la túnica de decir, cuando alguien dice algo, decir sí, bien, correcto, a poner cara de póker y dejar, y bueno, claro. ¿Qué les parece? Exacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Porque creo que esa es la puerta de entrada como para empezar a que ellos como que se hagan cargo. Si uno sigue, a veces se me va la cabeza y empiezo así, después hago que sí que no, porque digo, para no darles como el puntapié de que es correcto, de que está bien, pero a mí por lo menos es lo que más me ha costado. Pero sí, totalmente de acuerdo de que a veces nos sorprenden lo que tienen, y obviamente también es más difícil para el profesor, y por eso vuelvo al tema de las creencias. O sea, tenemos que estar convencidos de que nos podemos ver en una situación de que tal vez que no tengamos idea si eso va bien, va mal, un camino que nunca lo habíamos pensado, que tengamos que estar improvisando, y también decirles a ellos, bueno, no, yo no lo había pensado de esa manera, pero hay que estar como con los pantalones bien puestos para entender eso. Si no, por lo menos a mí en el proceso que uno va haciendo de evolución de cómo era cuando salí del profesorado y cómo voy siendo ahora, digo, a veces te sentís si abro mucho acá, capaz que me agarran en una situación así, y bueno, y si se da y está bárbaro, porque que ellos también vean que eso es parte de esa construcción de conocimiento colectiva. O sea, ni es que ellos lo hagan solos, ni es que yo lo haga sola, o sea, somos todos parte de esa comunidad. Yo estoy ahí para pincharlos si están convencidos todos de que está bien y está mal, que ha pasado también, o sea, pero me parece que parte importante es esa, el primer puerta de entrada es el tema de la validación, y después, bueno, el asumir de que el profesor no tiene que saberlo todo tampoco, tiene que tener todas las respuestas ya prefabricadas. Y que no está mal decir un día, mirá, que no lo sé, lo voy a seguir pensando. Si no me sale. Exacto. Es que es inevitable. Es inevitable. Dice que lo sabe, miente. Y que claro. No todos los problemas se resuelven en 2 minutos, ni en media hora, ni en 2 horas. O sea, hay problemas que los tenés que seguir pensando. Hay problemas que uno los tiene en 20 meses y por más capaz que nunca los pudo resolver Claro, otro también. que no se resuelve. Claro, Sí. bueno, también. Y no pudo demostrar que no se podía resolver tampoco. ¿Sí? Tal cual. Bueno, ¿quieren agregar algo más? Yo decir que me parece que es una reflexión a la que nos tenemos que obligar a sostener, a no renunciar, porque es muy fácil entrar en la dinámica, en la inercia y seguir haciendo lo mismo, y yo me parece que cuando uno pone en el foco al estudiante, en este caso el estudiante de profesorado, y cuál es su proceso, hay muchas de las decisiones que nosotros como docentes tomamos que pasan a ser cuestionables, porque ¿qué tanto aportan? Entonces creo que este tipo de reflexiones
hay que sostenerla y tenemos que conversarlas en este espacio o en el espacio que sea, pero hay que generar estos espacios de debate, porque también es la forma en que nosotros objetivamos el problema y le vamos buscando soluciones, ¿no? Así que gracias, Gustavo, por el espacio. Bueno, Muchas gracias. Fernando. No. Fernando Espantoso, Janine Maufinet, Leticia Medina, Fabián Vitabar, gracias a los 4 por haber participado de esta tertulia. Han sido muy amables en aceptar la invitación. Vamos por la invitación. Muchas gracias. por la invitación. Sí. Por el espacio. También quiero agradecer a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube o del podcast de Spotify de Matemática Más Educación. Los invito a dejar sus comentarios y sus sugerencias y a compartir este programa en sus redes para que cada vez seamos más los que formemos parte de esta comunidad. Esto fue tertulia sobre educación matemática, del cuadrado al diálogo. Nos reencontramos en la próxima. Yo no me volví, me bajé la cabeza. No, pero este era en la espalda. Somos mal parados, somos mal quedados. Sí, imagínate. En un momento me vi, estaba hablando de estas. Yo como no me veo tanto. Yo no me Yo sí he sido más para que no va. ha sido ya mi manotazo allá y estoy dirigido a la boca lo más cerca posible. Tampoco hace esto porque queda horrible en la filmación, pero sí dirigido a evitar demasiado hacia para atrás porque te vas de la cámara y esto te agarramos la cámara de ahí. ¿Hasta ahí estoy bien? Sí. No, después naturalmente, ¿no? Yo estoy que se corre un poco más para allá, ¿no? Sí, mira, pinta. Está bien. Ahí está. Venga, para un poquito para la derecha. A la derecha, para acá. La que se siente más bajo. Ahora, el volumen más bajo. No. Mira. Ahí. Habla otra vez. Creo que nunca hice eso. Ahora capaz que estoy haciendo. En el vaso. Sí, de cabeza. Con sorbete, ¿sí? Así no va a funcionar nunca. Tenés que dedicarle más tiempo, enfocarte, dedicar muchas horas. Bueno.